Hola, bienvenidos a mi primer video tutorial que lleva por título Tenochtitlán bajo nuestros pies, el cual va dirigido a toda aquella población interesada en la historia indígena o bien a cualquier curioso que esté interesado en nutrir un poco más su bagaje cultural. El objetivo es proporcionarles puntos de referencia a partir de los templos importantes ubicados en nuestro zócalo capitalino, para que a partir de ellos ustedes sean capaces de crear un mapa mental del que entonces era el territorio de la antigua Tenochtitlán, esto con la finalidad de recobrar el valor histórico de la tierra indígena que aún se encuentra a nuestros pies. Como bien sabemos, tras la conquista de la antigua Tenochtitlán por parte de la corona española, se comenzó todo un proceso de imposición cultural y evangelización de los pueblos indígenas, quienes eran considerados admiradores del demonio y por tanto condenados. Para este proceso de evangelización fueron enviadas múltiples órdenes religiosas como misioneros salvadores del pueblo maldito y portadores del evangelio y la verdadera religión, con el fin de convertir a todos los indígenas a la religión cristiana. No obstante, a todas las órdenes llegadas a América con este fin, destacan principalmente 4 de ellas, debido a su contribución para con el mundo indígena, ya sea desde la trinchera religiosa o bien en otros espacios como la medicina y la educación. Estas órdenes fueron los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los jesuitas, quienes se encargaron de construir los 4 grandes templos ubicados en diferentes puntos de Tenochtitlán, devotos a la nueva y verdadera religión que promulgaban, templos que hasta la fecha podemos encontrar distribuidos en lo que actualmente conocemos como el Zócalo capitalino, como huellas indelebles de lo que alguna vez fue la capital del Imperio Mexica. La primera orden religiosa en arribar a tierras mexicanas en el año de 1523 son los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís y que se caracteriza por la austeridad y pobreza de sus miembros. Conforman en estricto sentido un conjunto de órdenes religiosas mendicantes relacionadas entre sí en el marco de la Iglesia Católica, según el ideario de su creador. San Francisco fue el primer y más grande convento de América. Se le consideraba una ciudad dentro de la ciudad, ya que este se extendía desde lo que actualmente son las calles de Gante a Lázaro Cárdenas, pasando por calle Madero, Independencia y Venustiano Carranza, es decir, se trataba de un templo que comprendía 5 calles de El Zócalo. Sin embargo, con la reforma de Juárez se dividió el territorio en las calles actuales, se rompió el esquema del templo y poco a poco se redujo al templo principal, ubicado en la calle Madero, además de que las demás propiedades fueron vendidas al mejor postor, dejando claramente el dinero para el gobierno. Algo peculiar del templo es que no sigue la orientación común de cualquier otro templo. Este se encuentra un poco chueco, además en sus muros podemos apreciar como sello de identificación franciscano su símbolo, una cruz con un par de manos encima, con perforaciones en las palmas, las cuales las tendría Jesucristo. Dentro de este templo podemos encontrar grandes lienzos llenos de luz, signo de su modernidad, que muestran la habilidad artística de grandes pintores como Cristóbal de Villalpando y Juan Rodríguez Juárez, e incluso podría ser que de Miguel Cabrera, quien pintó a Sor Juana, aunque no se sabe con certeza. Los franciscanos, por ser los primeros en arribar a América, lograron tomar el mejor terreno de Tenochtitlán, el que anteriormente era la zona de descanso de Moctezuma, a un lado de los jardines de la Alameda, la cual marca el final del territorio tenochca. Cabe mencionar que para contribuir a su función evangélica erigieron una pequeña capilla ubicada en calle Rivapalacio, conocida como Santa María la Redonda. La segunda orden mendicante en llegar a Tenochtitlán fue la Orden Dominica en el año de 1523, conocida también como Orden de Predicadores, fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante la Cruzada Albigense y confirmada por el Papa Honorio III en 1216. Signo de su paso por la antigua Tenochtitlán se encuentra el conocido Templo de Santo Domingo, ubicado en la actual calle de Belisario Domínguez. Frente al templo se encuentra la llamada Plaza de Escribanos, debido a que en ella se encontraban personas ofreciendo su servicio como escribanos para escribir cartas de amor en los tiempos cuando más del 95% de la gente era analfabeta. A un costado de este templo se encuentra la conocida Casa Chata, denominada así por su terminación en la esquina, figurando un trapecio y no un ángulo de 90 grados. En ella tomó cuerpo la Santa Inquisición, encargada de expiar los pecados
alejados del pueblo maldito, lugar donde docenas de personas fueron víctimas de atroces castigos y que, en caso de sobrevivir a ellos, eran encadenados y obligados a desfilar a lo largo de toda la calle, pasando por la Alameda hasta llegar al final del territorio Tenochca, al denominado incinerador, donde eran quemados vivos con el fin de ahorrarles su paso por las llamas del infierno y darles un paso directo al purgatorio. El templo de Santo Domingo nos recibe con la imagen tallada en su fachada de Santo Domingo, San Pablo y San Pedro. Dentro de sus muros podemos contemplar la más clara expresión de la fusión de culturas que tuvo lugar a partir de la conquista, ya que en ellas se ve plasmado el barroco criollo mexicano, en los pequeños ángeles tallados en madera o hechos de lo que pareciera cerámica. La técnica se reconoce un tanto más tosca que los querubines de los españoles, tal y como podemos apreciar en la imagen. Asimismo, podemos apreciar signos de la transición de movimientos estéticos al contemplar una extraña pero hermosa fusión del ya mencionado barroco, perteneciente a la edad medieval, y el neoclásico, propio del Renacimiento, el primero plasmado en grandes y ostentosos adornos, y el segundo manifestado en las grandes columnas romanas, signo del retorno a los clásicos. La tercera orden religiosa en arribar a Tenochtitlán son los agustinos en el año de 1531, históricamente conocida como Orden de Ermitaños de San Agustín, establecida por la Iglesia Católica bajo el pontificado de Inocencio IV en el año de 1244, ante la necesidad de unificar una serie de comunidades de eremitas que habían surgido bajo la experiencia monástica de San Agustín y su regla del siglo IV. En representación de esta orden religiosa se encuentra el Templo de San Agustín, dentro del cual podemos encontrar uno de los pocos homenajes hacia Alexander von Humboldt, también conocido en español como Alejandro de Humboldt. Fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Se le reconoce debido a que en 1790 rescató de manos europeas los códices indígenas, junto con los estudios que Francisco Javier Clavijero y Fray Bernardino de Sahagún realizaron sobre indigenismo, y los trae de regreso a México con el fin de reavivar el estudio del indígena. No se sabe exactamente dónde dejó estos valiosos trabajos, sin embargo, se considera que Humboldt se los dio a Maximiliano de Hamburgo. La cuarta orden mendicante en arribar a tierras americanas es la jesuita, también conocida como la Compañía de Jesús, conformada por una orden de clérigos regulares de la Iglesia Católica, fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola, junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simao Rodríguez, Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Cayo, en la ciudad de Roma, y aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Su actividad en tierras indígenas se extendió a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos, por lo que su presencia en el continente significó toda una revolución, sí religiosa, pero también trascendente en todos estos campos. Su presencia en la antigua Tenochtitlán queda plasmada en el templo religioso de San Ildefonso, el cual fue fundado originalmente como centro educativo en 1570, en lo que entonces eran los terrenos de fango de la ciudad. Este detalle demuestra el desprecio que las otras órdenes religiosas sentían hacia ellos, dadas sus ideas revolucionarias en los distintos campos que se atrevieron a tocar. Lo curioso de esta situación es que los jesuitas venían de una Europa en conflicto, en donde se encontraban en pie de lucha contra el luteranismo, el cual era un movimiento que se inició en apoyo a los intentos de Martín Lutero de reformar la teología y las prácticas de la Iglesia Católica. En esta lucha, los jesuitas se postularon como contrarreformistas, es decir, apoyando el dogma religioso y, precisamente, la no reforma de la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando esta orden religiosa llega a América, hay un cambio radical en su pensamiento e ideales, por lo que los jesuitas de América portan la bandera de reformistas, y es por eso que son despreciados por las demás órdenes clericales, razón por la cual terminarían siendo expulsados de México en el año de 1773.
No obstante, gracias a este tipo de pensamiento, los jesuitas representaron grandes contribuciones en los campos educativo, social, intelectual y misionero, dando lugar a grandes personajes como Francisco Javier Clavijero, contribuciones que constituyeron un cambio en la cultura popular del pueblo indígena. Como signo de su presencia, se puede destacar el inicio del muralismo, con grandes pintores que dejaron impresa su habilidad artística en las paredes del Templo San Ildefonso, con grandes y pintorescos murales realizados por artistas como Álvarez de la Canal y Fermín Revueltas, aunque en ese entonces eran recompensados por su trabajo como pintores de brocha gorda y no como artistas. Muchas gracias por su visita a este corto video, realizado y planeado por una servidora, Pamela Torres. Me encuentro únicamente presente en Facebook bajo el mismo nombre, en el cual estaré atenta y encantada de responder a todas sus preguntas u opiniones que tengan referentes a mi video, que si bien será el único, espero haya sido de su agrado y haya cumplido con el objetivo planteado. Gracias.